Gracias a la organización del Congreso por darme la oportunidad de presentar esta ponencia. Mi nombre es Ana María de los Ríos Pérez, pediatra, estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y actualmente vivo en Colombia, donde estoy desarrollando mi tesis doctoral titulada Predicción de sobrevida en niños lesionados, estudio pronóstico de escalas de trauma en Colombia. Como breve introducción, decir que el trauma, entendiendo como tal lesiones de causa externa como accidentes de tránsito, homicidios, caídas, entre otros, representan un grave problema de salud pública, pues genera un gran número de muertes, entre ellos muchos niños en todo el mundo. Sin embargo, esos fallecimientos representan solamente una pequeña parte del problema, pues un gran número de estos niños que sufren lesiones no fatales requieren hospitalización o quedan con algún grado de discapacidad. Cuando vemos las 10 primeras causas de muerte en el mundo, vemos que las lesiones de causa externa ocupan el octavo lugar con los accidentes de tránsito, pero cuando vamos a Colombia vemos que 3 de estas 10 primeras causas son lesiones de causa externa y el primer lugar lo ocupa la violencia. Cuando revisamos las estadísticas oficiales de Colombia, las últimas reportadas en 2018, vimos que 1.914 niños fallecieron a causa de un traumatismo, el 38% de ellos fueron homicidios y el 78% de esos homicidios fueron adolescentes entre 15 y 17 años de edad. Esas estadísticas por sí solas no son suficientes y se hace necesario hacer estudios de calidad que representen de mejor manera a la población y permiten analizar mejor la situación, medir la cantidad y además la gravedad del trauma y de manera complementaria evaluar la calidad de atención de estos niños, para lo cual se ha usado ampliamente diferentes escalas de trauma para predecir la supervivencia. Y a partir de estas predicciones, poder evaluar nuestros propios resultados y detectar resultados inesperados. Surge así el presente trabajo de investigación, cuyos objetivos fueron caracterizar la magnitud, gravedad y tipología del trauma en niños menores de 18 años que se atendieron en un hospital de cuarto nivel en Colombia entre 2011 y 2019 y evaluar el desempeño de 3 escalas de trauma en la predicción de sobrevida de estos niños. Estas 3 escalas fueron la escala ISIS, una escala basada en la Clasificación Internacional de Enfermedades, la segunda escala, la escala TRIS o Trauma Injury Severity Score, ampliamente utilizada en predicción de sobrevida, y la escala PTS o Pediatric Trauma Score, una escala específicamente diseñada en la población pediátrica. Se hizo un estudio analítico observacional de una cohorte retrospectiva en el periodo de estudio mencionado en Colombia, un país suramericano con un poco más de 48 millones de habitantes, en un hospital de cuarto nivel de complejidad con más de 500 camas, referente en la región y en la atención de pacientes con trauma grave. Se reclutaron a niños menores de 18 años que se atendieron por trauma, se codificaron sus diagnósticos basados en la CIE-10, como variable dependiente se determinó su estado vital al egreso como una variable dicotómica, vivo o muerto, y como variables independientes características sociográficas, sociodemográficas, clínicas, así como las escalas de trauma. El análisis estadístico se hizo a través del software estadístico Stata 16, se generaron estadísticas descriptivas y el desempeño de las escalas se evaluó mediante un modelo de regresión logística, discriminación con áreas bajo la curva, calibración con la bondad de ajuste de Hosmer-Lemaitre, y la mortalidad observada se comparó con la esperada a través de un estadístico Z. Los resultados de este trabajo que se presentan en esta ponencia, que son provisionales y abiertos a discusión, fueron un total de 1.047 niños con 62 fallecidos. El grupo etario más frecuente fue el grupo de 15 a 17 años de edad, el 73.7% de ellos del sexo masculino. El tipo de trauma más frecuente fue el cerrado con un 66%, y la causa de trauma más frecuente, los accidentes de tránsito, con un 31.5%, seguido muy de cerca de las agresiones, y el grado de severidad más frecuente fue el moderado. Como variables de resultados secundarios, se tuvo que un 25.3% de los niños se transfundió, se llevó a cirugía un 61.9% y a cuidado intensivo un 49.7%. La mortalidad estuvo dada por 62 niños, que representó un 5.9% de la población, y esa mortalidad se presentó predominantemente en las primeras 48 horas, como es lo similar reportado en la literatura. Cuando miramos solamente el grupo de los niños fallecidos, vimos que el 38% de los niños que fallecieron tenían entre 15 y 17 años de edad, que el 85.5% de ellos murieron a causa de un trauma craneoencefálico severo, en la mayoría de ellos por un trauma intencional por un arma de fuego. Cuando evaluamos el desempeño de las escalas, se tuvo un buen ajuste para las escalas ISIS y PTS. Sin embargo, para la escala TRIS, que inicialmente en la cohorte completa la calibración no fue adecuada, sí lo fue cuando se discriminó por tipo de trauma, mostrando un buen ajuste en el tipo de trauma cerrado. La discriminación con áreas bajo la curva fue excelente para las 3 escalas, y la mortalidad observada fue similar a la esperada al evaluar con el estadístico Z, con una significancia estadística de 0.05. Como conclusión, es decir que el trauma craneoencefálico severo representó una gran proporción de los niños fallecidos en el estudio por
a causa de una agresión, que las escalas TRIS, ISIS y PTS mostraron una excelente discriminación en términos de alas bajo la curva, la calibración fue adecuada para las escalas ISIS y PTS y para la escala TRIS lo fue en el tipo de trauma cerrado específicamente y la cohorte evaluada tuvo una mortalidad similar a la esperada. Muchas gracias.